¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos está sintonizando aquí en nuestra casa, Comuniqué Channel. Y esto es En la Opinión de, y como siempre me acompaña don Armando Escalante, a quien el COVID no nos había permitido, Armando, bueno, primero por mí y segundo por muchas precauciones. No habíamos podido estar grabando este programa, así que bienvenido aquí. Gracias, a Nacho. Comuniqué Channel, y es un gustazo que estemos hoy platicando, y vamos a platicar como siempre rico y sabroso de política. Me alegra mucho verte bien, ya repuesto, totalmente aliviado, ya se te oye muy bien. Supongo que no quedaron secuelas de ninguna clase, ¿no? ¿Cómo te sientes? Mira, no podría yo decirte que no quedaron secuelas porque traigo una tos bronquial, pero me dicen los doctores que es algo normal, algo que deja la gripa mal cuidada. Correcto. Yo prometo que fui buen paciente, tomé los medicamentos que me indicaron, hice lo que se me indicó, y al quinto día estaba yo ya bien. Sí, No definitivamente. tuve temperatura, gracias a Dios. Tengo mis 3 vacunas, o sea... La gente sale muy rápido, refuerzo. ¿no? Sale muy rápido de esta variante. Sí, bueno, si estás vacunado. Si estás Porque vacunado. ya un amigo cercano mío falleció, pero estaba renuente y así fue, no se puso una sola vacuna. Sí, así tenemos varios casos, inclusive de gente, digo, no vamos a hablar de nombres, pero sí hay casos de gente conocida aquí en este momento en Mérida que está viviendo momentos difíciles, críticos. En algunos casos ya, tristemente ya sin ninguna posibilidad de recuperación. Y pues bueno, tiene mucho que ver también con esta oportunidad de ponerse o no las vacunas. Pues no hay que desaprovechar, y sobre todo que estamos en una etapa muy difícil. Pero bueno, vamos a adentrarnos a la grilla, que es lo que nos encanta. Yo sí quisiera comentar contigo, son temas que hoy se cruzan, aunque no deberían de tener este cruce, pero el presidente Andrés Manuel ha estado pregonando la forma en que él gobierna, la austeridad. Inclusive se ha jactado de sacar su cartera y mostrar que nada más tiene 200 pesos. Por supuesto, él dice que vive en la austeridad total con su esposa y con su pequeño hijo. Habló que la gente de su partido, la gente morena, es una gente que no tiene dinero, que vive de lo que gana. Y Morena también es un partido que vive de la cooperación de Pío, vive de las aportaciones, de las aportaciones. No estoy ya haciendo imputaciones que sabemos, que todavía no se han resuelto, ¿no? Pero de las aportaciones voluntarias, así fue la palabra, ¿cómo no? aportaciones voluntarias para que hoy presidente de la República haya podido vivir 18 años. No, sin trabajar. Perdón. En realidad, Nacho, no son 18. De trabajar. Desde su adolescencia, él entró al gobierno a trabajar, siempre estuvo en el gobierno de alguna manera. Le dicen al presidente que no ha trabajado, pero sí ha tenido una serie de empleos diversos, temporales. Estuvo en el Instituto Nacional Indigenista, se habla de que también recorría el país, estuvo en algunos organismos de gobierno ahí de su tierra, haciendo trabajos de activismo social. Seguramente devengaba algún sueldo. De lo que sí ha quedado constancia es que él no tenía ni siquiera una cuenta bancaria, no manejaba tarjeta de crédito, jamás ha tenido una. Obviamente, a partir de que entró a la presidencia, pues sí le tuvieron que crear un expediente. Yo lo que sí veo difícil es que el señor haya podido pagar impuestos, ¿no? Porque si no tienes estos ingresos registrados, pues cómo le cobraban impuestos, ¿no? Entonces a lo mejor el presidente del Observador, que tan mal habla de los que no pagan impuestos, pues habría que sumarle cuántos impuestos ha pagado en su vida, me parece. Pero ¿cómo va a pagar impuestos? Y ahí sí te corrijo y discúlpame, si no ha tenido ingresos. O sea, sí, no, sus ingresos, él ha habla vivido además de la caridad, claro, repito, de las aportaciones. de no trabajar. Claro.
porque desde que salió del Distrito Federal cuando era regente. Bueno, acuérdate que fue presidente también del PRD, también estuvo metido. No, bueno, él estuvo en el creó PRI. Morena, estuvo en el PRI. En el PRD, Ahí, creo que pasó un ratito por el PAN. O sea, tuvo pero ingresos. él no es Grillo. No, él lo que no hace es gastar el dinero con lujos. Él dice que para qué tener más de un par de zapatos si puedes tener uno solo. Y todo esto sale a relucir en función de que estamos comentando esto porque la Corporación Mexicanos contra la Corrupción lograron probar junto con la empresa editorial Latinos a través de un reportaje con documentos, con pruebas obtenidas en los Estados Unidos, en los registros de propiedad de los Estados Unidos, en los registros de las autoridades de desarrollo urbano de los Estados Unidos, los ayuntamientos, inclusive en el caso de Houston, Texas, en Texas se consiguieron suficientes documentos que prueban que el hijo del presidente vivió en una casa y ahora vive en otra, que es propiedad de su esposa Carolyn Adams, cuyo ingreso principal proviene de sus asesorías en firmas petroleras. Casualmente ella está trabajando en una firma y allá es donde el presidente miente como mintió este lunes al negar que sus hijos tengan contrato alguno o tengan relación con contrato alguno. Hoy en la mañanera le preguntaban sobre el reportaje que presentó Lore de Mola, no lo hizo Lore de Mola, él solo lo presentó, y ahí sale a relucir que esta señora, Carolyn Adams, trabaja en una compañía que le está suministrando las partes y los equipos a la refinería que se está construyendo en Tabasco, allá en la tierra del peje. Tú tienes hijos, yo tengo hijas también, y quiero decirle que tengo 2 yernos. Ellos son parte de mi familia, me guste o no, y yo Claro. no los escogí, pero son parte de mi familia. Y si esta Carolyn Adams es parte de la familia del señor López Obrador, yo creo que debe de cuidar con lo que dices, número 1. Número 2, señor López Obrador, yo le he visto varios pares de zapatos. Sí, no, claro. no le he visto solamente uno. Desde luego que sí tiene cartera, ¿no? Y número 3, pues tampoco diga que hay que vivir en la austeridad cuando cierra Los Pinos y se va a un palacio en donde hay 120 gentes, por si no lo sabían, claro. Hay un séquito de 120 personas que se requieren para atenderlo a él y su familia. Y no estoy hablando de la guardia, aparte la guardia. Claro. Estoy hablando de lo que es las personas que laboran ahí en ese palacio, porque es un palacio, que solamente para llevarle un vaso con agua es como Moctezuma. Sí, ¿te acuerdas que Moctezuma pedía pescado y se lo llevaban de Veracruz? Sí, claro. No iban a la Atlántida a buscar. No, que no. Pero bueno. Ni a Xochimilco tampoco, ¿no? Estamos aquí en la opinión de, esto se empieza a calentar motores y bueno, como siempre, don Armando, muy prudente y yo de imprudente. Vámonos un corte, ahorita regresamos. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Paguemos el predial. 30, 15, 8, ¿qué descuento ganaré? Si ya pagamos, ya ganamos, las calles van mejorando, vamos todos, yo ya voy a pagar predial. Si ya pagamos por adelantado, el sorteo aprovechamos, daremos por más medida. Paguemos el predial. No, regresábamos y estamos aquí con don Armando Escalante, su servidor Ignacio Cejudo, platicando sobre estos temas tan polémicos que a mí en lo personal me molesta muchísimo cómo está hablando el presidente López Obrador
diciendo mentiras, Armando, y me preocupa muchísimo que un presidente se esté prestando a este tipo de agenda política, cuando el país requiere de muchísimas cosas y que él debería estar también informando. Requiere muchísimas cosas como atender lo que es los casos de salud. Y no estoy hablando del COVID, estoy hablando de otros casos. México tiene un problema severo en diabetes, tiene un severo problema en obesidad. Caray, hay muchísimos problemas que tiene México de salud, muchísimos problemas del crimen organizado. No estoy hablando de las drogas, Armando, no estoy hablando de las drogas, estoy hablando de lo que son ya los asaltos cotidianos que han ido en aumento y que hoy están provocando asesinatos. Este tipo de problemática de seguridad nada más se da cuando un país no tiene los suficientes recursos por parte de la administración pública para estar generando actividades hablo actividades económicas, de actividades lúdicas, actividades de enseñanza y capacitación, actividades deportivas. O sea, caray, somos un país tan fuerte en riqueza natural y sobre todo nuestra mano de obra, créame que es calificada como una de las mejores. Aquí Yucatán, bueno, ¿por qué creen que tantas empresas internacionales están estableciéndose aquí en Yucatán? Tenemos una excelente mano de obra. Muy barata, por cierto. También. Bueno, también, ok, pero acuérdate que la especialización para la industria es requerida y nada mejor que estar capacitados y el tiempo da esa capacitación. Precisamente la llegada de grandes empresas ha logrado también que se reconvierta un poco la situación académica y la preparación de los jóvenes que están egresando. O sea, yo creo que las instituciones educativas, y no me quisiera salir del tema, pero las instituciones educativas de este estado debieran orientar sus perfiles académicos hacia este futuro que está llegando, haciendo, ¿no? De las empresas. Lo están haciendo, me consta, en la Universidad Autónoma y así como en las privadas. Pero también los resultados actuales para el Estado, y hay que reconocerlo, Armando, estamos 2 puntos por arriba de la media de crecimiento de los mejores estados. Sí, definitivamente. De crecimiento económico. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, es mucho lo que se ha podido sobrellevar. Y en el caso específico de esto que tú dices, es de lamentarse que el presidente pues distraiga el debate en asuntos que no son realmente los de fondo, como esos que tú estás tocando. O sea, por ejemplo, estuvo ahorita de fin de semana ¿cómo no? Para el Tren Maya. Y fue a hablar de toda la cantidad de obras que va a hacer y no tocó el tema de la inseguridad. No le mereció para nada al presidente hablar de la situación peligrosa que viven los cancunenses, la gente de playa, los quintanarroenses en general, porque ya se ha extendido el narcotráfico y sus consecuencias pues prácticamente en todo el estado, ¿no? No solo la región llamada norte, ¿no? Sino todo el estado está afectado con los cobros de derechos de piso, con los secuestros, los asesinatos diarios y la siembra diaria de drogas en prácticamente cada esquina, a vista y paciencia de todos los ciudadanos. No, y lo que es peor, ciudadanos que ni siquiera son del país, ciudadanos de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, y matando gente, matando extranjeros. ¿Sí? Exactamente. O sea pues que, una palabra no tuvo el presidente para hablar de un reforzamiento de la seguridad. Bueno, eso es uno, seguridad. Imagínate. Y 2, el ecosistema que fue afectado y con un plumazo de un nuevo titular de Fonatur, este señor May, que ni es ingeniero, ni es licenciado, no sé ni qué. Nada más porque al señor se le ocurrió. Bueno, sí, pero ¿cómo es posible que el presidente permita y ponga a gente sin preparación en un puesto tan clave y que pues no sé cómo decirlo, Gano. ¿Te refieres al cambio específico que están haciendo ahora? De la ruta. A pesar en el caso de la ruta, ¿no? Claro, afectaron 20,000 árboles. Afectaron la biodiversidad ecológica del estado. Y con la mano en la cintura mienten a la sociedad porque dicen que los trasplantaron en parques, en camellones y en otros terrenos de Playa del Carmen y de Cancún.
cuando que yo le pediría al presidente que vamos de la mano, él y yo, si quiere, a ver si acepta el reto el presidente de ir a ver dónde están esos árboles trasplantados. Vamos a contar si los 20,000 árboles están allá. No tienes ni que llevarle ni pedírselo, que muestren un video que hicieron eso. ¿Dónde están los árboles trasplantados? Bueno, porque todos sabemos que en esto de los trasplantes se mueren generalmente los árboles. Bueno, yo me conformo con ver 10,000. No se mueren. Sí, yo he sí, hecho sí. trasplantes. Sí, pero es que si tú viste cómo se los llevaban en los camiones, sin las raíces, o sea, eso es una tontería. Ya haciendo eso eso. quiere decir que no los trasplantaron. Sí se habla, en cambio, de un tráfico de madera de la forma ilegal, que fue, todos esos troncos son kilómetros y kilómetros de paños de madera que podrían haber sido vendidos y ni siquiera sabemos a quién. Así es. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos al principio, las mentiras no están llevando a nada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Ya hay problemas internos. Ya Morena tiene ahorita, ¿cómo se llama? El presidente, se me acaba de ir, ¿no? Está en un estado dando una carta a una candidata y lo están acusando tremendamente de que no hubo las Mario encuestas. Delgado, Mario ¿no? Mario Delgado, que salió huyendo ahí. Así es. Y que Mario Delgado no pudo sostener bien la elección de esta candidata y no entregó pruebas de la encuesta en la cual la mayoría decidió por ella. Pero bueno, no solamente está arrojando problemas internos, sí, claro, sino que además, vuelvo al tema, no es posible que esté mintiendo como lo está haciendo en la forma en que vive él. Sí, también. Su esposa, sí, su hijo menor. ¿No? Y los 3 mayores. Bueno, pero además el presidente tiene compadres, no se te olvide que hay varios compadres que están involucrados también en obras. Compadres y 2 hermanas, sí, y 2 hermanos, una, no sé si, una prima. La prima que está metida en el gobierno también. O sea, bueno, todo eso al presidente, cada vez que sale a defenderse el presidente, lo único que dice, sin aportar prueba alguna, contra los reportajes que sí aportan pruebas, el presidente lo único que hace es descalificar a quien lo publica. Porque para él es muy fácil decir que mienten y que son corruptos los periodistas que lo atacan. Y como le dice ya hoy mismo Loret, está bien que me insulte, pero que desmienta las pruebas. Y hoy no desmintió el presidente en su mañanera. No desmintió todo lo que se aporta en el reportaje de Latinos y de Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, vamos a un corte, regresamos aquí. Estamos en La Opinión de, con Armando Escalante y su servidor Ignacio Judo. Todos tenemos sueños. Sueños de innovar, de mejorar, de conectar, de generar ideas que cambien el mundo. Sueños de crear, de construir nuevas alternativas, nuevos negocios, nuevas oportunidades. Sueños de trascender. Todos esos sueños necesitan un lugar distinto, que entienda lo arriesgado que es emprender y lo importante que es crear. Una atmósfera que nos permite enfocarnos en hacer realidad nuestras ideas, en crecer. Ese lugar existe. Bienvenido a Enter, el lugar de tus sueños. Bueno, regresamos y como siempre es un placer, Armando, estar contigo platicando de esto. Ahorita nos reíamos en el corte, pero sí está terrible la situación y repito, no entiendo cómo el presidente va a poderse salvar de esto y me voy a meter más en problemas. Córdoba Montoya asiste a un evento de un partido político de Acción Nacional. Y yo no sé si está bien o si está mal, la verdad. Yo no hubiera ido si hubiera sido Córdoba Montoya por la situación que se está viviendo política en el país y sobre todo los ataques. Córdoba Montoya es aquel que trabajó con Salinas, ¿no? Aquel famoso. El del INE creo que es Córdoba, Lorenzo Córdoba Vianello.
Ok, Vianel, caray. bueno, seguimos. Tienes Eso no tú- cambia en nada. No, Eso sí no cambia en nada. mucho, sí cambia mucho. Porque Córdoba Montoya. Córdoba Montoya no tiene nada que ver. Era y si aquel fue famoso invitado- operador. Y además, si fue invitado al del PAN, pues bueno, y que sí se volvió al del PAN, por cierto. Sí. Pero bueno, perdónenme usted, no es Córdoba Montoya, es Córdoba. Vianello. Vianello es su segundo apellido. Ok, él. Complicado el apellido. Ok, Córdoba. Yo no hubiera ido a esa. Pero bueno, ya fue. Y resulta que el presidente. El presidente de la- aprovecha, ¿no? Para echarle tierra y acusar Uno, que pero estuvo también allá. el presidente de la Cámara de Diputados, También. este señor Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez, Sí. se sube al metro con un descaro. Sí, le a pregunta hacer una a su encuesta público, y, ¿no? pues, a todos eran de Morena, o sea, no lo vamos a tragar, ¿no? Sí, sentó a puros allá de Morena en el vagón vacío. Mira, Pero bueno, el Córdoba, ¿para asunto- qué se puso de flechero? El asunto del INE es un poquitito más complicado. Ojalá y fuera solo tan sencillo como eso. Pero en contrapartida, el secretario de Gobernación, ahí se reunió en la plenaria de Morena, desfilaron todos los secretarios. El secretario de Gobernación tiene la misma investidura que el presidente del INE, del mismo tamaño. Ajá. Son prácticamente pares. ¿Y por qué el secretario de Gobernación, Adán Augusto, amigo del presidente, se puede ir a meter a Morena a darles clases y aconsejarlos y decirles que sean buenos, que no se peleen entre los senadores, que no se peleen entre los diputados, que no le estén haciendo el caldo a la oposición, el caldo gordo? Y bueno, desfiló Rocío Nale, fueron a hablar ahí de la reforma energética. Entonces quiere decir que las instituciones sí pueden ir a hablar con los partidos. Nada más que al presidente no le parece cuando se trata, en este caso, del INE, ¿no? Pero pues el secretario de Gobernación, ¿qué hace metido de Morena? Armando. Tienes o sea, razón. ¿Qué te digo? Tienes razón, Yo- se lo ganó Córdoba, ¿no? Claro. Pero también el presidente debiera de ser justo y de ver la misma cola que tiene, ¿no? Sí, lo único es que me preocupa que el presidente esté ya insistiendo tanto en desaparecer el INE. Sí, claro. El árbitro de las elecciones, yo considero que es intocable. Así que deberíamos, como ciudadanos, no estar permitiendo este tipo de acciones, no asistir, ni siquiera darles el espacio en serio noticioso porque la farsa que vamos a tener con la Revocación de mandato. revocación de mandato, porque es una farsa, es algo que Absurdo, es una poca tiradera de gente- dinero. Bueno, porque poca gente puede entender que López Obrador, al imponerla, gana. Al no hacerla, gana. Claro. Entonces, y además el resultado, ya lo conoce él, y el resultado, créame, no me diga que usted no lo conoce. En Claro. realidad, el presidente lo que apuesta es a meterle a la Constitución este mecanismo de la revocación de mandato, no para que le sirva Pero a él. existe, Armando. Claro, pero no se habían puesto ciertas reglas y ciertas condiciones. Ahorita ya le pusieron nombre al niño y se está haciendo un mínimo de esa convocatoria, de acuerdo con las reglas, de un 3% del padrón electoral, mediante firmas para que se solicite y se utilice. Tan que ni siquiera estaban preparados, que el INE no tiene presupuesto para eso y la Cámara no se lo destinó. Entonces, esa revocación de mandato que se va a hacer, que es a todas luces un ejercicio que en realidad le sirve al presidente para renovar, no su gobierno, renovar su campaña política que está haciendo. O sea, él lo que quiere es mantenerse siempre, cada mes, cada 2 meses, bueno, todas las semanas. En el alto de las encuestas En el alto de de las popularidad. encuestas. Y por el otro lado, deja ya puesto un mecanismo en la Constitución, vivo, por así decirlo, latente, para que él pueda articular en un momento dado contra algún gobernante que llegue en el futuro, y si él todavía vive, o sus huestes viven, pues poderlo derrocar. Pero por supuesto que es ese nada más. Ese es el motivo, único sí, fin. realmente. Vamos a suponer que Morena pierda las próximas elecciones. Lo veo muy difícil, porque como va el país, no hay forma de que pierda. no hay oposición, no están No, ya está el organizados. presidente del PRI, Alito, ya está dando símbolos. Hoy trascendió ya que está mandando mensajes de cómo se va a arreglar con el tema de la reforma en el caso petrolera. Energética y petrolera. Cómo se va a arreglar también con el presidente con una reforma electoral, porque
pasando esta reforma, se va a lanzar el presidente contra el tema electoral y ahí vamos a ver. No, vamos a ver una desgracia, porque realmente lo único que, para lo que va a servir esta nueva opción que tiene el INE de la revocación, pues es que vamos a gastar muchísimo dinero Es que increíble. bien se podría invertir en muchísimas cosas de las que yo hablaba en el corte anterior, que el gobierno federal no está atendiendo, y es una verdadera vergüenza lo que se hace. O sea, yo no veo por qué. No, y la desatención que hay en todos los rubros, a la dependencia que vayas, no cuenta con dinero nadie. Leía yo una nota de los trabajadores del INAH que los sindicalizados los adscribieron a la Secretaría de Educación Pública, todos estos custodios que hay en las zonas arqueológicas, los que tienen a su cargo también vigilar a la gente y demás, que son empleados del INAH, tenían una serie de prerrogativas que el presidente ordenó que se las quiten, y calculan, según leía, que tienen un déficit de 1.800 millones de pesos en cuanto a el presupuesto destinado para ellos, y que no tienen ni siquiera uniformes, no les pagan las horas extras, y hay una serie de cosas que ya perdieron. Pues bueno, creo que las mentiras no están llevando a absolutamente nada, y eso es lo que pasa cuando te pones a decirlas. Exacto. Y cuando te pones a decirlas, pues lo único que haces es provocar que la gente, y sobre todo los periodistas, busque y busque y busque, porque cuando buscas, lo más seguro es que encuentres. Sí, claro. Y ese es el problema que está teniendo ahora el presidente con tanta mentira, y esto está provocando que tenga crisis, Sí. pero momentánea. Yo no sé cómo le hace. Es un mago, que por cierto hoy es el Día de los Magos. Una felicitación para todos y al presidente también. Me parece extraordinario. ¿En serio? Hoy es el Día de los Magos. Sí, sí, sí. Eso es todo por hoy. Yo le agradezco como siempre a don Armando Escalante que haya estado aquí conmigo en la opinión de último programa de enero. Último programa de enero. Así es que rápido está pasando el 2022. Se Pero acabó bueno, el primer como mes siempre, del año. cuídese, sana distancia, por favor, y la mascarilla es la única. Y bueno, sobre todo, váyase a vacunar. Estamos en la etapa de los de 40 a 59 años. Hágalo, váyase a vacunar, póngase el refuerzo. Es importantísimo que todos estemos bien. Gracias, Armando. Gracias a ti, gracias al público.